Amigos, bienvenidos a Solo Porque Sí. Mi Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Mao, muy emocionada. Qué bueno, ya te veo con más energía que en comparación al último episodio. ¿Ya pudiste dormir? Sí. Sí, nada que la medicina no nos ayude, ¿no? Claro. Quien te está cansado de estos días es porque no sabe cómo quitarse el cansancio. No, qué bueno que es un poquito más fresca, ¿no? Como una lechuga. Como debe ser. Oye, Andy, hoy tenemos un episodio. Quiero ir directo al grano porque estoy bien emocionado. Tenemos aparte un invitado que habíamos querido invitar desde la primera temporada y por X o por Y, él no estaba, nosotros no podíamos, no nos coordinamos, ya se pudo. Y vamos a hablar de un tema además con muchísimos mitos que de repente espanta a los más persinados, que de repente es como que le quieres dar mota al perro. Vamos a hablar del dolor, vamos a hablar de los cannabinoides y para eso tenemos a un especialista del área. Es. Andy, ¿lo quieres presentar, por favor? Claro que sí, porque con nosotros está Mario Marzuk. Doc, bienvenido. Oye, gracias, Muchas gracias por Gracias estar aquí, por Doc. venir. Gracias, muy Aparte, feliz de estar aquí. Tienes que saber que aquí los dos somos mega fans tuyos, porque aparte creo que vamos a hablar de un tema muy importante que muchas veces incluso como médicos aminoramos, que es el tema del dolor, o que también muchas veces como tutores no nos damos cuenta cuando realmente nuestra mascota está pasando por un proceso de dolor o pensamos que con cualquier cosita ahorita se le pasa y pueden venir como las negligencias como tutores y como médicos. Así que qué bueno que te tenemos aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, yo feliz de estar aquí. Yo también digo lo mismo. Teníamos mucho tiempo Sí. esperando este momento y finalmente llegó. Qué bueno, Doc, porque aparte hay demasiadas dudas. Pero antes de empezar, aquí tenemos preferencia por los animales. Así que la pregunta obligada, Doc. ¿Tienes mascotas? Bueno, si ellos me tienen a mí. Ok, sí. Y lo digo porque en casa tenemos 2 gatos. Ah, Y sí, entonces, sí te tienen a ya ti, sabes, tú no tienes a los gatos te tienen a ti. Tenemos 2 gatos. Uno que se llama Taco Pastor, porque es un gato chilango. Fue nuestro primer gran regalo que le dio México a mi familia. Y ahora tenemos un segundo gato más joven que se llama Bob. Es un gato de estos naranjas, Bob por Sí. Bob Esponja, valga la pena aclarar. Y sí, tenemos 2 gatos y estamos felices con ellos. Es increíble. Andy siempre pregunta, ¿team gato o team perro, Doc? ¿Tú qué Sí, dirías que eres? No, es obvio, team gato. Creo que es el primero que luego lo dice, porque la Sí. mayoría trata de disfrazarlo de, o sea, sí me No, gustan, ajá. pero... muy bien, No. Doc, qué bueno que hay que ser derechos. Yo también soy team perro. Yo soy team perro, la neta. Yo ¿Sí? nunca he tenido gatos. Por eso eres Yo team creo que perro. es eso también. O sea, yo he tenido perros y gatos. Yo también. Y la verdad es que para el ritmo de trabajo que tenemos los tres aquí, todos deberíamos ser team gato. Así es. Pero si fuéramos como esos elviritos que queremos estar, ya sabes, con el animal aquí, deberíamos ser team perro. Claro. Así es. No, la verdad es que los perros son muy bonitos, pero mis perros los cuida mi esposa. Yo no tengo tiempo para mis perros, tristemente. Entonces, sí, para la gente que no está tanto tiempo en casa, creo que los gatos son Sí, ideales. definitivamente. Ideales. Oye, Doc, ¿has jugado con tus gatos y han sido modelos de estudio? Porque la mayoría de los veterinarios los ocupamos para de repente decir, mira. A ver, sí. Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. He trabajado en un par de diseños farmacológicos donde particularmente Taco ha sido parte del modelo experimental con muy buenos resultados además. Y justamente son herramientas, fármacos para modular el estrés, para modular la ansiedad, que es un tema bastante crítico cuando trabajas con gatos o vives con gatos. Entonces sí, Taco le he tocado un par de veces. Pero no se queja, ¿no? No, la pasa muy Le ha ido rico, bien. la pasa Sí, muy rico. no dudo, Es más, ni siquiera llama a Raúl. Así que ya por ahí calcula lo bien que le va. Muy bien, muy bien. Sí, Doc, tenemos varias dudas. Todo el mundo, igual los zoológicos, ahora sí estamos llenos de dudas. Pero creo que me gustaría primero que nos platicaras cómo llegaste a trabajar hasta acá, Doc. Ahora sí, ya hablamos de tus mascotas. Doc, por favor, platícanos. Eres médico veterinario. ¿Dónde Sí. estudiaste, Doc? Estudié en Venezuela, ¿En porque Venezuela? soy venezolano en la Universidad Centro Arriba las Occidental. arepas. Eso, las arepas que son venezolanas, Sí. habría que Ojo, aclarar. Habría que aclaración. aclarar. Y en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, allí estudié y desde hace 25 años me gradué de médico veterinario. Pero yo me siento veterinario desde que tenía más o menos
6 años, 7 años puede ser. Esta es una historia que no he contado mucho, pero es muy linda y creo que muy acorde a lo que ustedes hacen, porque teniendo esa edad, yo vivía en una casa con un patio muy grande, o al menos yo lo veía muy grande, ya sabes, las perspectivas de los niños son diferentes. Y un día jugando, lastimé a una lagartija y le corté la cola. Y eso a mí fue muy, muy impactante. Así que yo agarré la lagartijita, le preparé una cajita, le puse agüita, todo lo que yo creía que estaba bien, la dejé ahí. Y al otro día, cuando abrí la caja, la lagartija tenía cola. Así que para mi cabeza de un niño de 6 años, yo lo curé. Claro. Lo curé. Y yo creo que ese es el día clave en mi vida donde yo dije, es que no puedo hacer otra cosa. Tengo mano divina de Dios, ¿cómo no voy a dedicarme a esto? Claro, un montón de años después me di cuenta de la realidad, pero el mal ya estaba hecho. Así que sí. Y una vez que fui veterinario, también me entrené, me formé en ser anestesiólogo veterinario. Y dentro de la anestesiología, el manejo del dolor era un tema que muy poca gente hacía, al menos de manera así absoluta, exclusiva. Y como a mí nunca me ha gustado hacer lo mismo que hace todo el mundo, yo dije, creo que por aquí es. Y aquí viene otra parte interesante de la historia. Una de las principales razones por las que yo hago medicina del dolor es porque yo soy un paciente con dolor crónico. Es decir, yo vivo la experiencia del dolor todos los días y yo se lo puedo contar a ustedes y a la gente que nos está viendo. Pero un gato no, un perro no, una serpiente no, un tigre no. Así que de alguna manera yo decidí desde hace ya algunos años intentar hablar por ellos, identificando el dolor y ayudándolos a que tengan la mejor vida posible. Sí, porque justo como lo decía al inicio, digo, yo también me dedico a la parte de anestesia y analgesia, y también como que dentro de esa preparación entiendes que la anestesia no es lo mismo que la analgesia, ¿no? No, para nada. Y mucha gente tiene la idea que aplicando un anestésico o que el paciente está dormido ya no está sintiendo. Y son cosas totalmente, o sea, separadas, ¿no? Mira qué interesante, Andy. Un paciente anestesiado no siente dolor, porque el dolor es un fenómeno consciente. Solo para vivir la experiencia dolorosa tienes que estar despierto. Eso no significa que a pesar de estar hipnotizado farmacológicamente, no se produzcan cambios en tu sistema nervioso, su sistema nervioso autónomo, y esos cambios provoquen alteraciones hemodinámicas, neuroendocrinas, etcétera, que no lo podemos llamar dolor, lo llamamos técnicamente nocicepción, pero sea como sea, modifican y alteran la calidad de vida del paciente. Y justo creo que, por lo menos en mi caso, o sea, yo veía como, digamos, la vieja escuela, ¿no? Que antes nada más te decían, no, pues combinamos un alfa-2 con un disociativo y el paciente ya no siente. Y dices, exacto, y dices, no va por ahí, ¿no? Y de repente ya actualmente vemos como estas medicaciones preanestésicas, vemos todos los monitoreos que hay durante mientras el paciente está anestesiado, sedado o relajado, o sea, porque son diferentes. Y podemos ver que sí existe esa nocicepción, a pesar de que el paciente es, por ejemplo, el uso del propofol, ¿no? O sea, pones propofol y sí, ya, se durmió. Es un hipnótico, pero no tiene una propiedad específica que nos pueda estar ayudando a temas del control o manejo, ¿no? Del dolor, ¿no? O de la nocicepción, ¿no? Pero como mencionan los dos, creo que efectivamente el fijarse en la parte analgésica es algo relativamente nuevo, porque el pensamiento que decías de, pues está anestesiado, está hipnotizado, no hay dolor, y pasamos desde hace algunos años en el que, métele un antiinflamatorio ya con eso. Ahora ya los manejos multimodales, ¿no? Ya es la nueva tendencia médica en la que no solamente es un fármaco, son varios y la combinación de ellos ayuda a diferentes tipos de pacientes. Creo que el abordaje de los casos de dolor tiene que ser individualizado para cada paciente, pero para eso creo que la primera pregunta es ¿cómo conocemos qué es el dolor? ¿No? Porque ¿cómo voy a aventar yo como médico a decir, métele una INES, ¿no? Si no sé qué está sintiendo, cómo se está manifestando en el organismo, esta nocicepción, Doc. Entonces, ¿qué te parece que abordamos? Porque aquí nos escuchan muchos estudiantes que creo que tienen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo abordamos de manera inicial al paciente con dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Eso es interesante porque llegar a la definición de dolor que hoy en día usamos habitualmente le tomó a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor más de
50 años, ¿ah? No es algo como que lo dijeron y ya. Y esta definición que les voy a contar ahora a mí me gusta mucho porque realmente se parece a lo que vive un animal con dolor, un animal humano o no humano. El dolor se define como una experiencia y esta palabra es fundamental porque significa que es única. Y eso habla de que cada animal lo vive de una manera única, de una manera irrepetible, y eso debería sacar del contexto veterinario el tema de los protocolos. Es decir, tratarlos a todos por igual, porque si no les duele a todos igual, ¿por qué los voy a tratar yo a todos igual? Y esa experiencia tiene componentes sensoriales, que es todo lo que tiene que ver con los mecanismos fisiopatológicos que el dolor, pero también componentes emocionales que hoy en día nos interesan muchísimo. De hecho, yo no soy etólogo ni pretendo serlo, pero sí sé que cada vez que yo abordo a un paciente con dolor, considero las emociones porque son fundamentales en la manera como el cerebro de un animal, y una vez más, humano o no humano, interpreta las señales. Y esto, aunque podríamos hacer otro podcast solo hablando de esto, lo podemos resumir con que con miedo todo duele más. Así Sí, que total. si yo controlo el miedo, también de alguna manera voy a hacer que el cerebro interprete las señales de otra manera. Y después están los componentes cognitivos, que es como el cerebro hace básicamente dos cosas frente a la señal. Una, defenderte en el momento, activando todos los mecanismos que se describen fisiopatológicamente, pero lo otro es algo genial y es generar un recuerdo para defenderte después. De hecho, una de las principales características que tienen los animales que más han evolucionado es la capacidad para identificar situaciones dolorosas o potencialmente dolorosas, justamente para no enfrentarte a ellas o evitarlas de la manera posible. Y un último elemento que hoy en día consideramos es el factor social, porque nos guste o no, vivimos en familias multiespecie, donde los animales son un miembro de la familia. ¿Sabes? El papá, la mamá, el hijo, la abuela y el perro. O los gatos, en mi caso. Y cuando un miembro de la familia se enferma o tiene una condición, pues todo cambia. Claro. Todo cambia, porque la función de la familia es proteger a los miembros de la familia. Oye, y aparte podemos hablar también incluso del umbral del dolor, ¿no? O sea, que puede ser de manera individual o también por especie, que unos pueden tener mayor percepción a ese dolor o pueden mostrarlo más que otras especies, ¿no? Mira, el tema o el concepto del umbral es un concepto humano, ¿ok? De animal humano. No podemos determinar el umbral del dolor en un perro, en un gato, en un hámster o en una serpiente. Lo que sí podemos decir, y es absolutamente cierto, es el tema del estoicismo. Exacto. Los animales no humanos por naturaleza son estoicos. Es decir, frente a un potencial depredador no me puedo ver débil, así que aunque me esté muriendo de dolor, me voy a comportar diferente. Eso no significa que no le duela. Exacto. Porque si tú a esos individuos que parece que les duele menos, pudieses medir, por ejemplo, cosa que hacemos hoy en día en la medicina del dolor, la actividad parasimpática, podrías ver unos desequilibrios autónomos brutales. Aunque el perro mueva la colita, aunque esté fracturado, ¿me explico? Entonces, digamos que ellos están diseñados evolutivamente para tratar de engañarnos, para tratar de no verse débiles, porque ahora los depredadores somos nosotros, técnicamente. Claro. Entonces, si la última vez que fui al veterinario me hicieron un OVH sin anestesia, y ahora que me duele la pata, es capaz que me la amputan. Entonces yo me duele muchísimo, pero ni cojeo. Eso es una cosa típica. Doctor, cojeaba hasta que lo vio. ¡Wow! No. Sí. Está comportándose de una manera diferente, ¿sabes? Y un detalle que me encantaría compartir con la audiencia de ustedes y especialmente los estudiantes, una definición personal del dolor. Para mí el dolor es una deuda. Una deuda que tenemos los veterinarios con nuestros pacientes. ¿Sabes? Nos hemos hecho muy buenos haciendo causas que antes no soñábamos hacer. Hoy en día diagnosticamos con tomógrafos, con resonadores, hacemos electroquimioterapia, hacemos reemplazos totales de cadera. ¿Y sabes de qué se mueren? De dolor. Medicina fundamental. Sí. Fundamental. Así que es una deuda que tenemos que pagar y que estamos haciendo pues a través de lo que podemos
diferentes cosas para pagar esa deuda. Entonces, al día de hoy, Doc, se tendría que considerar el abordaje al dolor como un abordaje inicial al momento que llega un paciente. Porque usualmente, yo por ejemplo, hablando de mi práctica, cuando me informaron, usualmente el dolor queda efectivamente de lado. Sí entra dentro de tu parte de terapia, pero el abordaje inicial de un paciente, la primera examinación, a menos que sea un politraumatizado o algo así, pues obviamente sí, ¿no? Pero cuando es un paciente tal vez con una afección crónica, no es tu primera instancia en manejar el dolor. Se tiene que incorporar ahora al protocolo médico de base inicial el manejo del dolor a todos los pacientes. Y no solo el manejo, la identificación. AHA, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, en el año 2020, creo, no lo recuerdo, no importa, pero hace ya un montón de años, definió el dolor como una constante vital. Y eso significa que a tus pacientes, cuando llegan a tu primera revisión, así como los auscultas, les mides la temperatura, los palpas, etcétera, deberías utilizar alguna herramienta para saber si tiene o no tiene dolor. Porque lo que es realmente complicado en la medicina del dolor con animales, en nuestros pacientes, es identificarlo. Porque después para tratarlo hay un montón de opciones, pero saber qué le duele, cómo le duele, dónde le duele, qué tipo de dolor tiene, porque decimos dolor, pero de esa palabra dolor surgen un montón de acepciones muy, muy diferentes. Es decir, a mí siempre me ha parecido mucho más difícil identificar el dolor que tratar el dolor. Claro, lo mencionaba hace rato, el nivel de estoicismo que maneja un perro no es igual al que tiene un jaguar o al que tiene un cocodrilo, ¿no? Cambia muchísimo, sí. O un cerdo. Sí, la verdad es que creo que a los que les gusta la fauna silvestre se han dado cuenta que, especialmente en fauna, saber que un animal está mal es porque el animal ya está en las últimas. Siempre lo hemos dicho, cuando te llevan, por ejemplo, a un camaleón, a un ave, a un citácido, a la clínica, porque lo ven mal, es porque el animal ya de verdad está muy mal. Porque el enmascaramiento que tienen estos pacientes es fenomenal. Ellos están hechos evolutivamente para no verse mal. Justo ahorita antes de empezar el episodio, les estaba platicando de, por ejemplo, de una leona, ¿no? Que encontramos unas masas en el vaso y aparte una esplenomegalia. Y normalmente ves estos casos de esplenomegalia en pequeñas especies y son animales que literal se están muriendo del dolor, ¿no? Y de repente ves a esta leona y la ves entera. Que hasta dudas de tu diagnóstico de si le pasé bien el tránsito. Sí, a ver otra vez. ¿No? Sí. O sea, justo por eso. Y aún así eso no te exime de que tengas que hacer una terapéutica donde puedas cubrir también esa parte. O sea, no porque no esté manifestando como tú lo harías o como lo haría otra especie o algo así, no te exime de que no se pueda tratar, ¿no? Yo uso algunos mantras en mi trabajo, entendiendo como mantra estas palabras que generan poder y que yo particularmente me las recuerdo constantemente para saber a dónde vengo o de dónde vengo y hacia dónde voy. Y uno de mis mantras en medicina del dolor es: frente a la duda, actúa. Ojo, sin romper el principio fundamental de la medicina, que es primero no dañar, pero si tú se cayó de un 5º piso y aunque pareciera que no le duele, créeme que le duele. Claro. Créeme que le duele. Y muchas veces están las primeras defensas del cuerpo, ¿no? Como puede ser la misma adrenalina, que te puede estar inhibiendo esa manifestación, por así decir. Pero eso no significa que pasando el efecto de esta adrenalina o cualquier otra sustancia, va a empezar también con los dolores, ¿no? Pero por supuesto. Entonces... Sí, lo que tú hablas es desde el factor evolutivo del fight or fight. El que un animal se pueda valer por sí mismo, pues depende de bloquear muchas veces estos dolores o afecciones para poder huir o poder defenderse. Doc, mencionaba hace rato que para los estudiantes es importante, y es más importante incluso que atender el dolor, diagnosticar el dolor. ¿Cómo podría ser un primer abordamiento o cómo podemos nosotros tener técnicas para el diagnóstico del dolor? Hablemos ahorita, si quieren, de pequeñas especies, que creo que es lo más, no lo quiero llamar sencillo, pero lo más estandarizado, me parece. Bueno, hay diferentes herramientas. Básicamente se utilizan escalas para evaluar el dolor, y hay diferentes escalas. Algunas hasta hace relativamente poco se utilizaban escalas unidimensionales, pero el tema es que las escalas unidimensionales son escalas de humanos y el paciente humano habla y te dice dónde duele, cómo le duele, qué tanto le duele, etcétera. Así que ahora usamos escalas multidimensionales donde, además de poder
medir cosas que observamos, también medimos parámetros fisiológicos, cosas 100% medibles, frecuencias cardíacas, respiratorias, rangos de movimiento, etcétera. Y de estas escalas, realmente hay un montón porque ahora hay escalas para perros, para gatos, inclusive para otras especies, porque una de las escalas que ahora más se usa es la escala de la mueca, de la gestualidad, y hay escala de la mueca para conejos, escala de la mueca para vacas, caballos, etcétera. Empezó todo con los gatos, pero finalmente usamos escalas y hay, una vez más, escalas para diferentes especies, también para diferentes modelos de dolor. No son iguales las de dolor agudo que las de dolor crónico. Y después hay escalas para patologías puntuales, o sea, pacientes que ya tienen un diagnóstico clínico como enfermedad articular degenerativa. Hay escalas para pacientes con enfermedad articular degenerativa. Y algo que a mí me gusta mucho y que empezamos a usar hoy en día es algo que va más allá de la escala de dolor y son escalas de calidad de vida, donde medimos, el dolor pasa a ser solo algo de lo que medimos y medimos básicamente la calidad de vida de un paciente enfermo. No es solo si le duele o no le duele, es si duerme, es si come, es inclusive si está feliz y a partir de allí tomamos decisiones. Pero además, hoy en día, además de las escalas, hay herramientas tecnológicas muy interesantes. En medicina humana ya hay algo que se llama un GenChip. Es un dispositivo donde tú pones una muestra de sangre y ese lo pones en un aparato y te dice biomarcadores de dolor. Eso todavía no lo tenemos para veterinaria, pero debe estar por llegar. Después tenemos dispositivos como los monitores de actividad. Son literalmente Apple Watch para perros o para gatos. Son collares con sensores que te dicen la frecuencia cardíaca, respiratoria, los pasos que da, las horas que duerme, y tú no estás viendo al paciente, lo estás viendo en la computadora. O un force plate, que son alfombras, son como mat de yogas que tienen sensores de presión y los pacientes caminan sobre ellas y determinamos cuál de los 4 miembros, en el caso de los cuadrúpedos, apoya menos, y si lo apoya menos es porque le debe doler más. O también usamos hoy en día, yo estoy muy contento con esto, las cámaras termográficas que me permiten, sin tocarlo, identificar potenciales puntos de aumento de temperatura, que significa inflamación y que en consecuencia significa dolor. O el monitor de actividad parasimpática que un poco les contaba. O sea, herramientas hay. No podemos decir que es que con qué lo hago. No, hay un montón de opciones. ¿Y qué tan caros son? Unos más caros que otros. Pero las escalas son gratis de internet. Sí, eso sí, eso sí. No te puedes escudar en eso, pero vaya, sí. Sí, yo creo que también, o sea, si la tirada de los que nos están escuchando es dedicarse realmente al manejo del dolor, creo que sí tienen que hacer una inversión. Ah, claro, como o sea, todo. En todo este equipo, ¿no? Y si son estudiantes y quieren hacer como identificaciones, vamos a llamarle como primarias o básicas de dolor, como bien lo dices, o sea, existen estas escalas donde te hablan también desde la postura, la salivación, claro, o el apetito, o sea, cosas así que son, que incluso para utilizar todos los aparatos que mencionas tenemos que tener conocimiento básico. Sí, claro, o sea, por eso. Y hay que iniciar desde yo diría, si vas a invertir en algo, primero invierte en tu educación. Claro. Y una vez que lo tengas, entonces invierte en los juguetes. Yo me acuerdo mucho de un maestro en la universidad que me decía, ¿cómo quieres aventarte tú a saber qué es anormal si no conoces lo normal primero? Así que sí, investigar, conocer, empaparse del comportamiento animal, de justamente manejos de postura, todo eso nos va a ayudar a saber cuando un animal, un paciente, está actuando de forma inusual. Y todo ya utilizando conocimiento médico, ahora sí podemos ir haciendo una pequeña investigación diagnóstica que nos acompaña hacia un diagnóstico efectivo. Doc, y ya que tenemos identificado este dolor, lo mencionábamos al principio, existen diferentes técnicas analgésicas, diferentes corrientes. ¿Qué se maneja o qué están utilizando ahorita para los médicos como tú que se dedican de fondo al dolor para tratarlo con nuestros pacientes? Mira, a mí me gusta
crear imágenes en mi mente para saber a qué me enfrento. Y yo me imagino al dolor como un monstruo de 1000 cabezas. Y también me imagino a los veterinarios con una espadita de meloxicam, así. Tiki, tiki, tiki. Así que si el monstruo tiene 1000 cabezas, tú deberías tener 1000 espadas diferentes para tratar de enfrentarte a él. No tenemos 1000, pero sí tenemos un montón. Y podríamos inclusive clasificarlos farmacológicamente. Tenemos los analgésicos propiamente dicho, que son fármacos que fueron diseñados para esto. Después está una familia que son los coanalgésicos, que además tienen subfamilias con los coanalgésicos propiamente dichos, los coadyuvantes, analgésicos y los coadyuvantes, que son en esencia fármacos que no fueron diseñados para esto, pero que tienen efectos analgésicos o que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Están las terapias no farmacológicas, que es todo esto que tiene que ver con fisioterapia, rehabilitación, acupuntura, es otro mundo muy, muy, muy interesante. E inclusive, y habría que nombrarlo, hoy en día hay un grupo de herramientas terapéuticas que no sabríamos ni siquiera dónde clasificarlas farmacológicamente, y me refiero específicamente a los anticuerpos monoclonales, que no son fármacos como tal, pero tampoco es una vacuna, pero tampoco es un biológico, pero que sin duda tienen un efecto muy importante. Entonces, que ahorita están como que agarran una moda, ¿no? De hecho. ¿Moda en qué sentido? O sea, de que están muy sonados en la están práctica. muy sonados, sí. Es que no quiero decir la marca, pero... Bueno, es que no hay otra. Es que no hay otra. Bueno, no hay manera de que no la nombres porque no hay otro. O sea, pero vaya, los anticuerpos monoclonales... Ojo que este tema de los anticuerpos monoclonales no es nuevo. O sea, alrededor de los anticuerpos monoclonales hay evidencia desde hace más de 50 años. Empezando por Rita Levi Montalcini, la grandiosa Rita Levi Montalcini, que identificó al factor de crecimiento neuronal. Y a partir de allí todo lo que viene con esto. O en medicina humana se utilizan muchísimos anticuerpos monoclonales. Es relativamente nuevo para la veterinaria, pero de que funcionan, sí, solo sí lo usas en el paciente correcto. Sí. Ese es el tema. Sí. Pero vaya, las opciones son muchas, y después hay opciones que muchos veterinarios no se atreven a usar por temor a muchas cosas, a ideas infundadas o a no reconocer el valor farmacológico de ciertas herramientas. Qué bueno que lo dices, Doc, porque es un momento, creo que, de abordar un tema con mucho tabú. Parte del manejo del dolor actualizado es la inclusión de cannabinoides dentro de la práctica médica, ¿no? Y de hecho, cuando te dije, hay que hacer el podcast, me dijiste, quiero hablar de esto porque es un tema muy importante, y estoy de acuerdo. La gente le tiene miedo a los cannabinoides, porque escucha cannabinoides y piensa en el churrito de mota. Sí. A ver, ¿por qué miedo? Explíquenme. No, a ver. Que se vaya a mal viajar. ¿Qué tal que le da la una pálida pálida. Sí. al perro? No, a ver, O Doc, monchis. hay que dejar las cosas claras. Y esto, yo creo que no hay preguntas tontas. Y las preguntas que a mí me han hecho es, oye, pero estamos hablando de darle marihuana así fumada al animal. ¿Qué pasa aquí, Doc? Vamos a O un darle. brownie. Vamos a darle no, brownie no porque tiene chocolate, pero Si, un se come, pastelito, si ¿no? se come un brownie es más peligroso el chocolate que Sí, la marihuana que sí. puede tener. Sí. Deberíamos aclararlo. Sí, en todo preocúpate caso. por la teobromina, no por los cannabinoides. No por los cannabinoides, que de eso no se va a morir. Exactamente. Pero empecemos con esto, Doc. ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionan los cannabinoides y por qué los estamos utilizando ahora en la medicina? A ver, ahora no. Y ese habría que ser lo primero que aclaremos. Esto no es nuevo en el mundo de la medicina. Los cannabinoides se usan desde hace miles de años, literalmente. El gran cambio ocurre a finales de los 60, principios de los 70, cuando el doctor Rafael Meluchan y su equipo identifican a los receptores cannabinoides. Y entonces identifican estructuras orgánicas que hoy en día sabemos son las que interactúan con esta herramienta terapéutica, y ahora decimos, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que cuando se ocupa este receptor podemos esperar esto, cuando se ocupa este podemos esperar aquello, ya sabemos cómo funciona. Hasta ese momento pues era dale y se siente rico, duerme bien, dice que le duele menos, etc. Y en medicina veterinaria la evidencia, digamos, es un poco más reciente,
pero sí, ya los estamos usando siempre y cuando entendamos que los cannabinoides terapéuticos son una herramienta farmacológica, así como un AINE, así como un opioide, así como cualquier otro fármaco que yo decida utilizar. Si yo entiendo que esto es una medicina y no otra cosa, pues la manera de usarlo y los miedos se van a perder. Mencionabas hace rato, antes de empezar igual, que la gente suele asociarlo nada más o al CBD o al THC, ¿no? Y mencionabas que hay muchísimos, ¿no, Doc? Claro. Sí, sí. De la planta, de donde todavía lo obtenemos comercialmente, hay más de 150 cannabinoides diferentes. ¿Por qué el CBD? Porque es el más abundante en la planta, es el más fácil de extraer bioquímicamente de la planta y en consecuencia el que más se ha estudiado. ¿Qué onda con el THC? Es un cannabinoide, pero que además de otros efectos terapéuticos, tiene efectos psicotrópicos. Y ahí es donde está la complicación social, política o como la querramos llamar. Pero no habría que satanizarlo porque, vaya, usado de manera correcta, a la dosis correcta, tiene, entre otras cosas, y por ejemplo, efectos antiinflamatorios muy, muy potentes. Claro. Pero hay muchos más que estos. Yo, por ejemplo, con mis pacientes uso un cannabinoide que se llama CBG, cannabigerol, que tiene propiedades terapéuticas muy interesantes, como por ejemplo promover la cicatrización ósea en pacientes que vienen a cirugía ortopédica o retrasar la progresión de ciertos tipos de tumores. Entonces, en pacientes oncológicos es una opción. El tema es que, por ejemplo, ese CBG particularmente requiere de un método bioquímico diferente al del CBD o al del mismo THC para extraerlo eficientemente de la planta y que yo pueda tener una materia prima que yo diga, bueno, quiero tantos miligramos de esto. ¿Sí? Si tú tomas una hoja de cannabis sativa, pues ahí hay todos. ¿Cuánto de cada uno? Nunca lo sabrás. Oye, Doc, y hace ratito mencionabas que es el uso correcto también con las dosis. Entonces, ¿existen dosis específicas de cannabinoides? Sin duda. Creo, Doc, déjame agregar rápidamente, que también esto es parte de por qué luego en la práctica los médicos no quieren utilizarlo. No sé si se dieron cuenta, principalmente durante pandemia, que muchas microempresas surgieron con el uso de cannabis para el estrés de estar encerrado y que de repente la ansiedad de los perros. Surgieron muchas marcas que empezaron a vender CBD, pero no venían con dosificación. Tú comprabas tu gotero y te decía, pues es CBD. ¿A qué concentración? ¿Cuánta dosis le toca al animal? Ahí hay unos que decían 300, 800, No, ahí 1000. me tocó uno que decía una pipeta a tu perro, o sea, un pipetazo cada 12 horas. ¿Cuánto contiene, güey? ¿Qué le estoy dando al animal, no? Sí. Y entonces ahí sí entra tu criterio médico de... Sí. No le puedo dar esto a un animal porque no viene bien estandarizado, no sé qué le estoy metiendo. Y creo que por ahí viene también parte del miedo médico, que nos vemos enfrentando a estas empresas que lo hicieron mal o que quisieron pues nada más vender por uso de mercadotecnia un producto que realmente sí funciona. Y yo creo que también como muchos fármacos debe tener una dosis dependiendo del uso que le vayamos a dar, ¿no? Claro. O sea, porque no es lo mismo el que queramos manejar una ansiedad, el que queramos manejar un miedo, una fobia, o el que queramos manejar un tema de dolor específico ya identificado, ¿no? Sí, pero hay algo aún más interesante que la dosis. Los cannabinoides funcionan en los animales, y una vez más, animales humanos y no humanos en el mismo paquete, porque nosotros tenemos algo que se llama sistema endocannabinoide. Mi cerebro produce sus propios cannabinoides que interactúan con estos receptores y además hay enzimas que modulan la interacción, etc. El tema es que aunque todos tenemos sistema endocannabinoide, en ninguno de nosotros funciona igual, porque eso lo determina mi perfil genético. Y mi perfil genético es único. Inclusive en nosotros los humanos, en la especie humana, que somos bastante similares fenotípicamente, no es, por ejemplo, la diferencia entre un chihuahueño y un gran danés, ¿sabes? Los dos son perros, pero uno pesa 1 kilo y el otro pesa 90. Nuestras diferencias fenotípicas son mucho más sutiles y aún así, cada sistema endocannabinoide funciona diferente. Y eso es fundamental para determinar la manera cómo voy a usar los cannabinoides. Y eso además explica, por ejemplo,
Porque si yo tengo dos pacientes que parecen idénticos, no sé, pesan lo mismo, tienen la misma edad, son del mismo color, tienen la misma condición patológica, se llaman igual si tú quieres, y cuando tú calculas la dosis, como de cualquier otro fármaco, te da X volumen, 1 ml, digamos, cualquier cosa, no importa. El perro 1 duerme 3 días, el perro 2 como si le dieras agua. Porque si eran idénticos por fuera, no por dentro. Por eso, una de las cosas más importantes, si ustedes deciden usar cannabinoides terapéuticos de manera consciente, de manera científica con tus pacientes, tienes que saber que siempre vamos usando dosis que van creciendo, que van aumentando, porque podemos tener pacientes que a la dosis más baja tú ya lograste el objetivo porque tienen tonos cannabinoides más bajos, es decir, son más sensibles a los cannabinoides, o pacientes que frente a la misma situación requieren una dosis más alta porque su tono cannabinoide funciona diferente. Lo voy a bajar a palabras coloquiales. Es como la gente que al primer fumada se descompone y la que te aguanta todo Pero un churro. es que es lo mismo. Y Es no el se mismo muere, sistema ¿no? endocannabinoide. Sí. Es el sistema endocannabinoide. Yo no aguanto. No, tú a la primera. Sí, yo igual voy a hablar por experiencia, yo no soy bueno, yo a la primera es como... Sí, Sí. no. Te da sueño. Pero tengo amigos que pueden echarse un churro entero y están como si nada. ¿Sí? Tengo amigos, no voy a quemar nombres, pero tengo amigos que he dicho, es que yo antes de exámenes o antes de algún trabajo complicado, sí. Nada me ayuda más para concentrarme. Entonces sí, también yo creo que depende muchísimo del organismo de cada Sí. persona. Yo no podría ni siquiera meterme a un coche ni pensar en manejar con una calada. Entonces creo que, pensándolo para que la gente lo entienda de esta forma, el organismo actúa de diferentes formas. Claro. ¿No? Tengo entonces aquí una pregunta, Doc. Para un paciente, supongamos que me llega un paciente con un dolor crónico por una enfermedad degenerativa, por ejemplo, una problema en caderas, ¿no? Un problema que se nota mucho en perros grandes, y quiero instalar una terapia del dolor con base de cannabinoides. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿se calcula con base en el peso o se calcula con base en algunos estudios clínicos? ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, Dice acá en el árbol genealógico. No, no es cierto. no, primero, partamos del hecho de que los cannabinoides podrían ser parte de la terapia. Sí, claro. Solo Justo yo parte de quería la terapia. hacerte esa pregunta, porque la tendencia a nivel mundial en medicina humana y en medicina veterinaria son los manejos de dolor multimodales. Claro. Donde se pueden utilizar, hablamos de AINES, hablamos de opioides. Tiene que ser así. Ajá, o sea, hablamos incluso de alfa-2, incluso de algunos anestésicos locales, Claro, etcétera, ¿no? claro. Entonces, el uso de los cannabinoides puede ser utilizado solo o de preferencia con algún tratamiento, o sea, como una terapia de soporte. A ver, los cannabinoides van sobre los receptores cannabinoides. ¿Qué pasa con las ciclooxigenasas? ¿Qué pasa con los receptores alfa-2? ¿Qué pasa con los receptores opioides? Si no los ocupas con otros fármacos, pues van a estar ahí participando. Libres, Entonces, por eso las terapias multimodales. Y por eso pensar en que los cannabinoides es solo parte de la ecuación. Y respondiendo a tu pregunta, Mau, bueno, lo primero que tengo que saber es qué condición tiene mi paciente, sí, cuánto pesa mi paciente, porque como cualquier otro fármaco, el volumen que yo voy a administrar se basa en el peso y en la concentración. Pero como en muchos fármacos, yo tengo rangos de dosis, un rango más bajo hasta un rango más alto. Inclusive habría que dar un dato muy interesante, y es que hay evidencia que muestra que no hay dosis letal 50 con cannabinoides terapéuticos. ¿Sí? Algo que tú conozcas su origen, su concentración, su trazabilidad, etcétera. No hay manera de matar a un perro o a un gato con eso, si tú conoces lo que tiene. Eso significa que de plano es una herramienta bastante segura. Claro. ¿Sí? Y pensando en esto del tono cannabinoide, yo tengo un rango de dosis, entonces siempre comienzo con la dosis más baja y voy ajustando según el objetivo terapéutico. Empecé con la dosis baja, entre los 3 y 5 días veo que mi paciente está mucho mejor, no sé, menos claudicación, etcétera. A partir de la evaluación clínica, pues lo dejo así. No tengo por qué ir a una dosis más alta de cannabinoides, pero sé que si lo necesita, puedo ir más arriba. Oye, y una pregunta. Teniendo ya, o sea, ya hiciste la evaluación del paciente, ya tiene una dosis, etcétera. ¿Cuánto tiempo
dura el efecto de este cannabinoide? Es interesante, no solo cuánto dura, sino cuándo empieza. Creo que es Ok. aún más impactante eso. Porque al ser un fármaco que se absorbe transmucosalmente, las vías metabólicas son diferentes, así que comienza a actuar muy, muy pronto. La sensación de bienestar a partir de los cannabinoides terapéuticos comienzan muy pronto. Ojo, transmucosal, hay, una vez más, hay... O sea, póngaselo debajo de la lengua. A ver. A un perro hasta podría pensarlo, pero a un gato, agárrale Sí. la lengua. No, eso no existe. Es transmucosal, con que esté dentro de la boca donde hay mucosa es suficiente. Pero el efecto aparece muy pronto, minutos a partir de la dosificación. ¿Y cuánto dura el efecto? En principio 12 horas. Pero hay pacientes que tú podrías repetir la dosis mucho antes, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, si fuese necesario. Ok. Doc, hablando de farmacocinética, farmacodinamia, ¿ya se sabe si hay, por ejemplo, alguna contraindicación con fármacos al momento de ocupar cannabinoides, perdón? Sí, bueno, partamos de algo interesante. Los endocannabinoides, los que produce mi cerebro, su vía metabólica es enzimática, las enzimas del sistema endocannabinoide, porque además producimos muy poquitos endocannabinoides. Cuando usamos cannabinoides terapéuticos, además de esa vía enzimática, también usan la vía del citocromo P450 en el hígado. Eso significa que si yo voy a combinar cannabinoides, que es una práctica muy común con otros fármacos que utilicen la misma vía, pues obviamente puedo correr el riesgo de alargar o el efecto cannabinoide o el efecto del otro fármaco. Entonces, Sinergia. si tú tienes que... Pero sinergia sería, desde de lo que significa la palabra, potenciar el efecto. En este caso es algo que si no lo sé, lo voy a convertir en algo indeseado. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé, por ejemplo, que los gabapentinoides y los cannabinoides usan la misma vía metabólica. Ajustamos la dosis. ¿Me explico? Ok. Los cannabinoides, cuando se combinan con monoaminérgicos como el tramadol o el tapentadol, etcétera, hay que ajustar la dosis. Entonces, eso hay que hacerlo. Nosotros no damos medicina porque vimos en TikTok que un güey dijo que le diera 5 gotas y ya. Claro. Nosotros hacemos medicina. Nosotros le preguntamos al paciente de alguna manera a través del examen, de la evaluación, ¿qué necesitas? Y yo te lo doy. Oye, y en caso de gatos, Sí. este famoso citocromo P450, sabemos que de repente hay algunos... Es más lento. Es más lento. Sí. Y además los gatos tienen tonos cannabinoides más bajos. Significa que responden a dosis más bajas. Ok. Y el efecto dura un poco más. Porque, por ejemplo, eso lo vemos mucho por ejemplo, Felinos. en tigres, o sea, por Ujú, ejemplo, en claro. fauna silvestre. De por sí todos los felinos, este citocromo P450 es muy diferente al de un cánido, un úrcido Sí, sí, o algo sí. así, ¿no? Y de hecho tienen algunas restricciones, incluso anestésicas, o sea, estos mismos gatos. Y de todos los gatos silvestres que conocemos, justo los que menos citocromo tienen son los tigres, y después vienen los leones. Entonces, ahí podríamos jugar con dosis más bajas. Por supuesto. Y esperar efectos más Más largos largos. en el tiempo. Ok. Lo cual, si lo piensas de una manera científica, es una ventaja. Sí. Necesito Sí, menos totalmente. para obtener más. Quiero Totalmente. rescatar lo que mencionabas hace rato, Doc, y es que dijiste, no voy a basarme en lo que dice un güey en TikTok de sale 5 gotas, y eso es un tema importante. La dosificación y el manejo de terapias con cannabinoides terapéuticos tiene que ser dada, prescrita y manejada por un médico veterinario. Sin duda. No existe entonces esta oportunidad de que una persona, un No. tutor, vaya a la tienda y No. compre, este gotero me gustó porque es morado, No. le voy a llevar. Eso no sirve. Si lo que quieres es hacer medicina, la respuesta es no. Solo lo puede prescribir un veterinario, dosificar un veterinario y indicarte cómo usarlo un veterinario. Un veterinario además que debería tener cierto conocimiento de esta herramienta farmacológica, pero así como conoces de esto, conoces de los gabapentinoides, de los AINES, de los alfa-2 agonistas, es todo entrenamiento natural. Claro. Quiero hacer mucho hincapié en esta situación, porque lo mencionaba hace rato, se hicieron millonarias empresas vendiendo al por mayor tipo de principios activos sin realmente
dar un manejo médico detrás. Yo, Mauricio, si quiero ayudar a mi perro, no puedo ir a la tienda comercial de mascotas y comprar un activo de cannabinoide porque no sé qué le estoy dando, no sé cómo va a reaccionar. Lo correcto es ir al médico Y veterinario. la mayoría, como bien lo decía el doc, es CBD, no es el cannabinoide. No sabes qué terapéutico. tiene, exactamente. Doc, creo que hay muchas preguntas que Andy y yo podríamos hacer, pero No, también pero- tenemos que dar espacio a las Muy preguntas que nos deja nuestra querida audiencia. Andy, ¿quieres presentar la siguiente sección? Claro que sí, porque esta sección la hacen todos ustedes y es la voz de los zoolóficos. Como se llama, Doc, aquí lo que nos mandan es lo que te preguntamos. Aquí hubo mucho interés principalmente en los tabús. Andy, ¿quieres iniciar? Sí, este la manda Mar-03CH y ella pregunta, varios médicos veterinarios me han dicho que no se les puede dar a pacientes cardiópatas Los cannabinoides. los cannabinoides. No necesariamente. Hay receptores cannabinoides en el músculo cardíaco. Es uno de los lugares donde hay receptores cannabinoides, así que técnicamente podría haber un efecto terapéutico sobre la función del músculo cardíaco. Lo que no puedes es darle cualquier cannabinoide, y ahí va una vez más, hay un montón de cannabinoides, y hay cannabinoides que, por ejemplo, pueden aumentar o disminuir la presión arterial, y si tu paciente cardiópata es sensible a esos cambios de presión, es que no le puedes dar cannabinoides ni le puedes dar cualquier otra cosa que provoque lo mismo, Claro. ¿sabes? Entonces es, ¿qué cardiopatía y Así qué es. cannabinoide voy a utilizar? Es muy fácil decir que no, ya. Sí, no, pero hay que saber, como bien lo dices, o sea, no todas las cardiopatías van a generar una hipotensión o una hipertensión, No. ¿no? O sea, son No, diferentes. ni todos los fármacos Ni- lo van a hacer y así no es. todos los cannabinoides tampoco. Y detalle interesantísimo, y es el hecho de que, una vez más, cada individuo funciona diferente por su sistema endocannabinoide, ¿sabes? Entonces habría que ver, a tratar a cada paciente como un individuo único y no simplemente decir, no se lo voy a dar y ya. Eso me encanta de la mayoría de los especialistas, Doc, que invitamos, todos terminan diciendo lo mismo, la individualización del paciente. Y creo Claro. que eso es primordial para hacer medicina. Creo que si bien podemos tener ciertas estandarizaciones, hacer medicina es agarrar a tu paciente y dejar de pensar en los demás. Tu paciente es único y debemos tratarlo como lo que es. Sí, y quiero, porque ya me encantó este programa, Es tu casa cuando quieras, por gracias, favor. Luis. gracias. Contarles algo, una manera, yo durante muchísimos años hice la veterinaria al revés. ¿Sabes qué es hacer la veterinaria al revés? Esperar que los pacientes se ajustaran a mí, a lo que yo sabía o a lo que no sabía o a lo que yo tenía o lo que no tenía. Y venían los pacientes y prácticamente a todos los tratabas por igual, porque eso fue lo que yo aprendí. No sé, si cogea AINES y ya. Sí, pero los riñones y el hígado Sí, y sí, el sí. estómago. Hasta que un día aprendí, por las malas obviamente, que soy yo el que me ajusto a ellos. Y ahí va otra vez. Otro de mis mantras es, yo me ajusto. Yo a ellos, no ellos a mí. Yo una vez vi una plática tuya que justo mencionaste esto y me identifico muchísimo contigo en esa parte. En la parte de anestesia, justo también antes te enseñaban que los perros, el protocolo es con este cóctel, los gatos con este cóctel. Cóctel, ni que tú fueras bartender, imagínate Sí, no, tú. no. O sea, es que ni las palabras Exacto. usamos correctamente. Y entonces, y como que antes era así. Me acuerdo mucho de una plática que tuve de anestesia con el doctor Gianmarco Rojas, Ujú, claro, Perú, de Perú, claro. que seguramente nos está viendo. Salud. Sí, yo lo llamé antes de venir y dije, atento que te van a nombrar. Sí, o sea, y justo, por ejemplo, él fue de mis maestros en temas anestésicos y él fue el que me abrió mucho. Me acuerdo perfecto una vez, y digo, no sé si alguna vez lo platiqué o no, tuve un pug que tenía una esplenomegalia congestiva y se murió, o sea, en el procedimiento quirúrgico. Y yo me acuerdo que le hablé a Gianmarco y él me dijo, tú lo mataste. Claro, ahí te va, ese es otro. Y fue, ¿cómo? Me dice, Andy, tú lo mataste. O sea, ante un cuadro así, no puedes utilizar estos fármacos, Claro. ¿no? O sea, y si no lo saben, es azepromacina, lidocaína y alfa-2, porque generan un secuestro sanguíneo que provoca la ruptura esplénica, de la cápsula esplénica.
Entonces, ya genera ese secuestro sanguíneo donde el vaso incluso puede crecer hasta un 200%. Y eso también te hace pensar que yo creo que muchas veces que has entrado por X o Y cosas, cirugía, y de repente dices, el vaso está grande, y el cirujano dice, hay que retirarlo. O sea, también no pensamos también en nosotros, ¿no? Y entonces como que aprendes que cada paciente es individual. Claro. Y que no son protocolos ya estandarizados, No. y que no hay tampoco dosis estandarizadas, porque también nos pasa con cualquier fármaco que unos son más sensibles que otros. Y cuando trabajamos con animales, o sea, porque aunque seamos de pequeñas especies, trabajamos con diferentes animales, o hay especificaciones entre razas incluso, ¿no? Claro. Los famosos pastores de patas blancas, ¿no? Desde ahí. Entonces, justo creo que esta parte de no todo se puede estandarizar, y también el doctor Alejandro Cervantes siempre dice, sí soy especialista, y como soy especialista también, por eso te digo, no sé. Claro. Porque mientras más conozco, más sé que desconozco, ¿no? Claro. Y creo que esta parte también del manejo del dolor y todo sigue siendo parte de, o sea, es una parte experimental, pero vamos a diseñarlo a lo que el paciente está demandando, no a lo que yo sé. Claro. ¿No? Claro, mira, mi última gran lección de vida fue aprender que la medicina es más grande que los médicos. Y que si tú entiendes eso, vas a poder ser un mejor médico veterinario. O sea, cerrar tu mente, tu corazón, inclusive, a la cantidad de opciones que hoy hay en día para ayudar a tus pacientes con su calidad de vida es algo que no está bien. Porque la medicina como concepto es más grande que nosotros mismos. Completamente de acuerdo. Y lo hemos dicho aquí muchas veces. Creo que muchas veces el ego de un médico te juega en contra, porque hay que saber y hay que aceptar que no somos todólogos, que no dominamos de todas las áreas, y que incluso al día de hoy, 2025, en apogeo médico, hay muchas cosas que desconocemos y que estamos lejos de conocer. Y la medicina va a una velocidad que no sospechamos. Todas estas cosas maravillosas que estamos hablando hoy acá, en 5 años son mentiras. Porque se encontraron cosas diferentes, ¿sabes? Y tenemos que estar dispuestos a, dentro de 5 años, por poner una fecha, decir, hey, espérate, actualizarnos. La cosa cambió. Claro. Por eso, el único gran secreto para ser médico veterinario es estudiar todos los días. Completamente de acuerdo. Doc, vamos a tener espacio para una pregunta más que creo que se me hace muy interesante. Nos preguntan aquí María 21-Junior, y creo que no abordamos el tema, pero es interesante. ¿Se puede usar también para la etología clínica el manejo de estos cannabinoides? Sí. ¿Cuáles son como sus usos? A ver, hay mucha controversia acerca del uso de los cannabinoides terapéuticos en medicina de la emoción. A mí me gusta llamarlo así. Pero yo nunca usaría un cannabinoide terapéutico como una herramienta única. Yo me interesa usar cannabinoides terapéuticos como un modulador de la emoción. Y una vez más, cosas que debo considerar. No todos los cannabinoides modulan la emoción hacia la dirección que quiero. Porque, por ejemplo, el THC podría más bien excitar a mi paciente. La dosis a la que lo usamos. Hace un ratito dijimos, bueno, empezamos con dosis bajas y después subimos. Cuando yo tengo pacientes que tienen problemas de dolor y además condiciones emocionales, yo uso dosis altas y después bajo. Es como si apagara al paciente y después lo encendiera de manera controlada. Entender, por ejemplo, en los extractos cannabinoides puede haber terpenos, que son estas elementos volátiles de las plantas que le dan aromas a las plantas, pero que tienen efectos terapéuticos. Y por ejemplo el linalol, que es un terpeno que yo utilizo en los extractos con los que trabajo, tiene evidencia científica de que genera calma, de que disminuye el estrés, la ansiedad. Y una vez más, y finalmente, la respuesta va a depender del tono del sistema endocannabinoide. Así que si yo al menos considero usar cannabinoides terapéuticos en pacientes que tienen problemas conductuales, emocionales o como sea que se llame, algunas reglas que yo sugeriría que tuviesen en cuenta: asegúrate que lo que uses sea CBD y que no tenga THC. Si tiene terpenos podría ayudar, obviamente dependiendo de qué tipo de terpenos.
hay que ajustar la dosis, el momento en el que se lo das, porque si el paciente ya está excitado, pues mejor tómatelo tú para que se te olvide un poco lo que está pasando. Para negarte. A ese perro, ese gato, no le va a hacer efecto. Entonces, ¿es la octava maravilla? No, pero va a ayudar a modular la emoción, sí creo. En complemento con otras Sí, cosas. como bien sí, mencionas. y sobre todo con terapias etológicas de comportamiento, etcétera, no necesariamente farmacológicas. Completamente de acuerdo. Oye, esta última pregunta la manda Andy Su. Aunque producción se moleste. No. Oye, hace ratito mencionaste que también estos cannabinoides pueden ayudar a la regeneración ósea, ¿no? O a la reparación ósea, vamos a llamar. ¿Es válido utilizar los cannabinoides antes de la cirugía? No. Tiene que haber, va a empezar a cicatrizar el hueso. Pero si lo hacemos como unos minutos antes, No, o sea, no, como sí. que, en la parte Sí. prequirúrgica. De hecho, mira qué interesante, Andy Su. Por si nos Buena estás pregunta. Por si no escuchando. Por si saben no qué- escucha. Qué buena pregunta, Andy Su. Ojalá algún día te conozca. Hoy en día consideramos usar cannabinoides terapéuticos en procedimientos electivos como un OVH, como una orquiectomía. ¿Por qué? Porque sabemos que en las células gliales, que son células del sistema nervioso, pero que no conducen información, hay receptores cannabinoides. Y que cuando esos receptores cannabinoides se interactúan con el cannabinoide en cuestión, entre otras cosas, disminuye la posibilidad de que esas células gliales se inflamen. ¿Y qué consecuencia clínica tiene eso? Pues el primer paso para que el dolor agudo se transforme en dolor crónico es un proceso neuroinflamatorio de la glía. Hoy yo sé que con cannabinoides puedo prevenir que la glía se inflame y en consecuencia ese paciente se cronifique. Así que le damos cannabinoides terapéuticos literalmente a cualquier paciente que viene a cualquier cirugía en el preoperatorio inmediato. Sí, O sea, en el MPA podemos usar Sí. los cannabinoides. sí, claro. Nice, me encanta eso. Oye, Qué bueno que uno de esos frasquitos es mío. yo quería preguntar, hace rato mencionabas que trabajas con diferentes concentraciones, que tú mismo las formulas. Ahora, si pudieron ver en la mesa, el doctor no trajo drogas, ¿no? Él dijo, "Ay, voy a dejar No, regalitos. no son drogas, son cannabinoides terapéuticos. Drogas. No, no es cierto. No, Doc, platícanos un poquito de estos productos ¿qué estás haciendo con ellos, Doc? Bueno, yo no puedo perder esta oportunidad de contarles. Sinergia es mi proyecto personal y profesional más importante de mis últimos años. Dentro de ese botecito hay una combinación de cannabinoides única en el mercado mexicano. Es una combinación de CBD, cannabidiol, CBG, cannabigerol y algunos terpenos. A concentraciones secretas, pero cuya función o el diseño de esta herramienta terapéutica que nos llevó un montón de años en el laboratorio, midiendo, estandarizando, sabiendo con detalle que cada gota contiene lo que es y nada más, nos ha permitido tener hoy en día una herramienta que podemos utilizar en pacientes con diferentes modelos de dolor, en pacientes con enfermedad oncológica, porque uno de los efectos que hoy en día o cada vez hay más evidencia de algunos cannabinoides y especialmente el CBG que contiene sinergia es retrasar la progresión de ciertos tipos de tumores y, como no, modulando las emociones, ayudando a modular las emociones. Así que para mí es un gusto mostrárselos. Sinergia es un producto hecho por veterinarios para veterinarios. Para veterinarios. Grábenselo. Veterinarios, ¿ok? Porque es muy importante conocer. Ya lo escuchamos y solamente tocamos, creo que la punta del iceberg Sí. del entendimiento médico que se requiere para realmente lograr un protocolo eficaz y resultados favorables utilizando los cannabinoides. Entonces, si no eres médico veterinario, pídele a tu veterinario que te ayude con Claro. tu mascota. No quieras aventarte a hacer algo que no vas a comprender, porque si no puede haber efectos que no estamos buscando, ¿ok? Así es. Doc, dos preguntas. ¿Dónde pueden contactarte a ti para que ayudes con algún paciente en estos manejos complicados? Bueno, primero ¿dónde te pueden encontrar, Doc? Bueno, ¿puedo dar mi WhatsApp? claro. Por favor, Mi claro. número de teléfono. Claro que sí. Es 5548993902.
Y también en mi cuenta de Instagram, que es como la herramienta que más utilizo, que es marsuk.mario. Mi apellido, marsuk.mario. Igual Allí. los vamos a poner aquí para que lo tenga Buenísimo. aquí la gente. Vale. Buenísimo. Y ahora, a los médicos veterinarios que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar estos productos? Todo a través de mí. Sinergia soy yo. Ok. Esa es la historia. Cuando yo le cuento a los colegas a los que yo les muestro Sinergia. Si tú me escribes a mi WhatsApp, te voy a decir, un momento el doctor Marsuk no los puede atender. Que no soy yo. Haciéndome pasar por una secretaria para que crean que, wow, el tipo... No. Que digan, ¿qué empresa tan más No, grande? y te lo voy a llevar yo. He comprado un bigote de estos de Pancho Villa, pero soy yo. O sea, lo que hacemos en Sinergia en conjunto, y debo aclarar, con laboratorios Boticam, que son los que maquilan mi receta. Un laboratorio muy serio, muy formal, que trabaja mucho en asegurarse que las materias primas sean las adecuadas y las maneras como se preparan sean las adecuadas. Tenemos Sinergia, así que si tú quieres usar Sinergia con tus pacientes, pues con muchísimo gusto mándame un mensaje y yo te cuento los detalles. También para la capacitación del manejo. Y Sí, todo eso es algo que estoy haciendo especialmente en Ciudad de México, porque digamos es donde lo puedo hacer de manera natural, pero no sé, si tú tienes tu clínica y reúnes ahí 4, 5, 6 veterinarios que trabajen contigo o tus amigos, yo puedo ir y con muchísimo gusto te doy una plática de qué debe saber un veterinario antes de usar cannabinoides terapéuticos, porque al final la manera de usarlos bien va a partir de que sepamos cómo funcionan, por qué los debo usar, qué es esto que hay dentro de este botecito. Buenísimo, pues ya lo escucharon. Si a alguno de ustedes les interesa, que creo que sí, pues pueden contactar al Doc para capacitarse más en esta área y poder empezar a utilizar e indagar más en estos planes multimodales analgésicos que, como vemos, funcionan de maravilla. Doc, ya se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes, ahorita en el exclusivo seguimos resolviendo dudas para ustedes. ¿Algo con lo que quieras despedirte de nuestra querida audiencia? Bueno, primero agradecerles a los dos por la invitación, que finalmente se logró. La verdad que me he sentido muy cómodo y que entendamos que el dolor sigue siendo una deuda, que tenemos que pagar esa deuda y la única manera de pagar esa deuda es estudiando, es formándonos y entendiendo que la medicina es más grande que los médicos. Me encanta. Oigan, y sí estén pendiente de las redes sociales del Doc porque das muchas pláticas, das muchos cursos, te vemos en muchos congresos, viajando por todos lados, porque tenemos audiencia no nada más mexicana, sino también tenemos audiencia de Latinoamérica. Así que estén muy pendientes de sus redes para que también puedan estar asistiendo a estas pláticas que son increíbles. Y la verdad uno se identifica muchísimo y de verdad te lo digo como fan, porque transmites esa misma pasión y nos siembras también ese gusanito de seguir estudiando, de seguir mejorando y de dar el mejor servicio, no a un tutor, sino al paciente. Así es. ¿No? Entonces, yo en lo personal te lo agradezco porque eres razón por la cual decidí meterme a esta área de la medicina veterinaria y volverte a agradecer que estés aquí con nosotros. Espero no sea la última vez. No. Esta es tu casa y espero te haya gustado. Nos vamos a poner a estudiar más para hacerte preguntas más difíciles. Eso. Preguntas que reten. Sí, exacto. No, Doc, muchas gracias por estar aquí. Como dijo Andy, esta es tu casa y creo que es muy enriquecedor escuchar de alguien que se dedica todos los días a trabajar con el dolor, todas las formas en que podemos hacerlo. Y lo dije hace rato, tocamos la punta del iceberg. Nos enfocamos nada más en una diminuta parte de todo lo que podemos explorar. Entonces, claro que sí, estoy seguro que no será la primera, fue la primera, no será la última vez que tengamos por acá. Y Andy, como siempre, qué gustazo. Muchas gracias por ya venir más descansada. Ya no vayas tanto a Monterrey. No, 45. Qué gusto verte bien. No, gracias. No, igualmente. Qué gusto verlos. Qué gusto que estés aquí, mi Andy. Y a todos ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Déjenos en comentarios qué les pareció. Si tienen alguna duda para el Doc, déjenla para acá. Se la vamos a mandar o lo hacemos vendiendo otra vez, lo que ustedes quieran, para seguir respondiéndolas. Hasta la próxima. Bye.